no podíamos dejar pasar la fecha. Feliz Halloween para ustedes, feliz Día de los Santos Difuntos, feliz Día de Muertos. Claro, vamos a hablar de alquimia, vamos a hablar de reflexiones astrológicas, vamos a hablar de cábala, pero vamos a hablar acerca, además de una tradición que vincula todos estos temas con el inconsciente colectivo y no podemos nosotros ser ajenos a lo que ocurre en Halloween, el 1 y el 2 de noviembre con los santos difuntos y con la fiesta de los muertos tan popular, sobre todo para la cultura mexicana. Profe Carlos Cuentas, gracias por alcahuetearnos ese especial de Halloween. No, para mí es un placer, Nuria. Feliz día entre días. ¿Feliz Porque día entre días? ¿Cómo es? ¿Cómo es? entre, ¿Cómo es? a ver, para los celtas y para los nórdicos y todas las culturas, sobre todo los celtas, el Halloween era un día entre días porque era el día intermedio donde los muertos podían salir a convivir con los vivos y camuflarse. Entonces todos los vivos se disfrazaban para que los muertos y los vivos no se confundieran. Y ese, desde el punto de vista celta, es como el día que separa los dos mundos, el mundo de lo visible y del mundo de lo no invisible, como para ¡Wow! ponerle ambientación a lo que eres. Pero por Dios, claro que sí, profe. Es que estamos hablando de portales y es un portal entre planos, no entre la vida y la muerte. Y yo particularmente creo que existe mucho interés y mucha curiosidad por entender ese portal, estos simbolitos, esta tradición desde la astrología, desde la alquimia y desde la cábala. ¿Cómo los puede entender uno? ¿Cómo los puede integrar? Bueno, fíjate que estamos hablando de muerte y de vida. En Cábala tenemos la clave de la muerte. La clave de la muerte rige la casa 8, que tiene que ver con la muerte, la transmutación o el cambio. ¿Sí? Ajá. Entonces, si tú ves la muerte como un cambio, como una transmutación, como una reinvención, estás haciendo una alusión a que cada X tiempo vivimos ese proceso de metamorfosis, de cambio y de transformación. Y eso desde la cábala es la, la casa 8 y la clave de la muerte. Y entre otras cosas, no es idea solamente de la cábala. Cabe decir que esta fiesta, como usted lo decía comenzando, para los celtas era conocida como el Samhain, Samhain. Lo cierto es que esta es una celebración de Año Nuevo, porque se le está dando la bienvenida. Estamos en la temporada de las cosechas, ya se está acabando el verano, estamos en pleno otoño y viene el invierno, que es el momento en el que todo duerme. Porque antes de ese renacimiento que hay en la primavera, pasamos como por este momento de recogimiento para la posterior muerte, que va a significar para los países que tienen estaciones, ese momento del invierno, ¿no? Es que desde ahí es que viene la cultura, porque viene un proceso natural de estaciones. Cuando tú empiezas en octubre el otoño y que va avanzando, estás hablando de ese proceso de ir llegando al invierno, ir llegando a morir a un estadio y renacer a un nuevo estado. Entonces, fíjate que toda la construcción cultural del ser humano lo hizo desde su contexto, sus estaciones, lo que vivía, todos los rituales de renacimiento tienen que ver con eso, porque es que ahí tienen la calavera de los mexicanos al frente, pero lo tenemos con los coreanos, con los japoneses, el, el-
los pueblos asiáticos y los pueblos de Asia manejan muy bien también el tema, ¿sí? Nosotros lo hemos adoptado acá porque tiene que ver con las creencias culturales traídas de lo que se llama el Halloween. Claro, y es que hablando precisamente de lo que representa la Catrina, que en un comienzo no era la Catrina, sino se llamaba calavera garbancera, porque esto realmente era un símbolo de la revolución y es Diego Rivera quien genera esta forma tan popular. No resulta aislado y lo que sí llama mucho la atención es que distintas culturas alrededor del mundo, y hablamos de la América prehispánica, culturas asiáticas y culturas europeas, todas en territorios muy distintos, pero en tiempos muy similares, entendían este momento y este ritual como la posibilidad de rendirle un homenaje a nuestros antepasados, quienes llegaban en este momento para compartir con quienes permanecemos en este plano, tener un momento de solaz y pedir que se les recordara, porque no se trata solamente de que un día llegaron los mexicanos y decidieron hacer altares y celebrar el 1 y el 2 de noviembre, no. Incluso la tradición católica se tuvo que adaptar porque los pueblos prehispánicos ya veían, y de ahí viene la costumbre de las calaveras decoradas, a los ancestros como quienes protegían ese legado que alguna vez lo hablábamos usted y yo, profe, cuando hablábamos acerca de la herencia materna y la herencia paterna. Y ellos aprovechaban estos momentos para sacar los cráneos, que era donde reposaba el poder de la familia, el poder del pensamiento, el aprendizaje, lo que en psicología se llama eugenesia, y las decoraban y las ponían en sus casas como un símbolo de protección. Por supuesto, el cristianismo que llega a América no llega a arrasar con todo, sino que se genera una especie de sincretismo y lo que hacen es ir adaptando las fiestas para que no se rompa con esa tradición, no haya como esa eh, disgregación, esa ruptura absoluta para imponer el cristianismo, sino que se traslapa una creencia con otra. Y Lo que ese pasa, traslapar creencias es lo que permite que hoy tengamos estos movimientos. sí, lo que pasa es que si tú te das cuenta, para el cristianismo como tal necesitaba ganar adeptos, necesitaba ganar adeptos de donde fuera. Pero el tema de los antepasados, de las encarnaciones, porque si tú te conectas con la visión del cristianismo, la encarnación no existe, porque tú Correcto. mueres y te vas donde Dios y te sientas a la diestra del Dios Padre y ya, pare de contar. Pero la mayoría de las culturas en el planeta hablan de que esto no puede ser una experiencia de 80, 90 años, hasta luego y a dónde se va todo el conocimiento que tengo. Y la Entonces, energía. y conectar la historia de los ancestros, que en Cábala se ve como el tema de la generación de aprendizaje a través de qué? Del árbol familiar, que era lo que tú mencionabas, ¿sí? Ajá. Del linaje y la estirpe y los registros acáchicos de 3 generaciones. Entonces, ¿por qué no traer a la celebración al abuelo, al bisabuelo y honrarlo y dejarle lo que él tuvo que vivir, pero no cargárselo? Entre otras, Profe, los psicólogos manejan mucho el tema a nivel de constelaciones familiares. completamente de acuerdo, pero ¿por qué no explicamos? Eso me parece muy lindo, la diferencia entre linaje y estirpe. A propósito de nuestros ancestros, ahora que estamos en este momento de celebración, para honrarlos y para saber de qué estamos hablando, porque qué palabras tan raras. Bueno, hay algo muy lindo y es que entender que el linaje es la visión de lo masculino de la familia, de la visión de... ¿Correcto? Entonces, todos los hombres en una familia
traen una manera, una visión de ver la vida. Y eso viene a través del linaje y se le transmite a hombres y a mujeres dentro del linaje. La estirpe tiene que ver con el árbol de las mujeres de la familia. Todo ese aprendizaje cultural que traen las mujeres para la consolidación y formación del hogar. Entonces tú traes un pedazo del linaje de tu padre y un pedazo de la estirpe. A veces pesa más lo uno que lo otro, o a veces generan una interrelación. Y lo que yo aprendo a corregir es lo que trae mi familia de 3 generaciones hacia atrás. Esa es la carga energética que traigo. Entonces Wow, hay que hacerle un homenaje a los ancestros, aceptarlos, entenderlos y no juzgarlos. aprender a corregir. ¿Cómo se entiende ese aprender a corregir, profe? Porque es A no bien sentir importante. culpa. Si tu mamá, vamos a poner un ejemplo teórico, si tu mamá tiene un mal concepto de los hombres, tú no tienes por qué heredarlo y tu hija menos. Entonces, hay creencias aprendidas, hay creencias para cada persona que fueron necesarias, pero formaban parte de su visión, no de la de ¿Y, nosotros. y cómo se corrige eso? Porque al final estamos hablando de una historia profunda, antigua, de vida. ¿Cómo se corrige? El primer punto es aceptar que para ello fue necesario, que esa era su historia y que los elegimos como padres. Elegimos el óvulo de nuestra mamá y el esperma de nuestro papá porque teníamos que aprender algún tipo de vivencia y ellos eran los mejores maestros. Entonces desde ahí es que es. Ahí me parece interesante, profe, hablar un tema y es que muchas veces la gente dice, pero es que ¿cómo va a ser posible que una persona elija vivir con un papá que lo ultraja, que lo humilla, con una mamá que lo lastima? Es imposible que nosotros hayamos elegido eso desde antes de nacer, porque además, evidentemente, nosotros lo vemos muy mal visto porque es un daño, digamos, es lo que nosotros entendemos dentro del concepto como un mal. Pero ¿Cómo miremoslo, entender eso? a ver, vamos a Cómo ponerlo abrir esa más puerta, pues? cotidiano. Supongamos que tú te matriculas en psicología y en periodismo y tú llegas a la universidad y dices, yo quiero estudiar esta carrera. Sí, correcto. Entonces el decano te dice, mira, el pénsul es este. Y tú dices, me encanta ese. Pero tú no puedes decir, quiero aprender estas cosas y estas otras. No. Él te dice, no es todo. Si tú te quieres matricular en la escuela de la vida llamada Nuria Celso, si viniste a trabajar convivencia con pareja, no puedes decir solo quiero esto y no quiero lo otro. Claro. Entonces, hay unos profesores que son los padres, los abuelos, los bisabuelos, los hermanos, la pareja, que me ayudan a cumplirlo con lo que el alma vino a trabajar, no el ego, porque el ego no acepta lo que tiene. El alma sabe muy claro lo que necesita. Y ahí es que ese tema de diferenciar entre el alma y el ego y lo que uno tiene que aprender, aquí vienen estos malitos a decirnos, no señor, usted tiene aquí que venir a vivir todo bonito, pero pues estos malitos ahí donde se ven tan malitos es como un murciélaguito, que está ahí colgadito, que la gente le tiene miedo, que es un chupasangre, pero que es fundamental para el crecimiento de las especies y para que se desarrolle la vida. Claro, si los murciélagos no existieran en la naturaleza, no corregirían ciertas cosas que tienen que ver con el ganado y tienen que ver con su hábitat, en lo que viven y para qué viven y el por qué. O sea, contigo hablábamos hace un tiempo sobre el tema de los zancudos, ¿sí? Sí, Hablando de reflexiones, son seres necesarios para la conciencia de la humanidad y tienen su utilidad.
así a ti te gusten o a mí no me gusten o como sea, ¿ves? Claro, pero, profe, y empieza uno a meterse en Honduras, y me voy a meter en Honduras, nos vamos a untar los pies en este barro. ¿Cómo entender entonces el concepto del bien y del mal, que tiene también mucho que ver con este concepto de la vida y la muerte, de que es un poco también lo que se maneja en estos días de magia, de brujería? Entonces uno habla de la magia blanca y de la magia negra. La gente desconoce que hay muchos otros tipos de magia, como la magia rosa, por ejemplo, que es la magia del amor, que es lo que llaman magia de voluntad, ¿no? Porque son muchos hechizos como para tratar de cambiarle la voluntad a una persona y procurar que esté con quien no quiere estar. Lo que Pero llaman eso, amarres, fusiones pero y es que magia eso es verde, pero ¿cómo se entiende? eso es magia negra, o sea, Ah, eso de los completamente de acuerdo. amarres es magia Todo negra lo que son porque hechizos de voluntad, sí, pero eso, pero digamos en el mundo de la magia lo categorizan dentro de magia rosa. Y está la magia verde, que es la magia herbolaria, y es justamente por lo que muchas mujeres fueron tachadas como brujas durante muchos años, porque utilizaban el poder de la naturaleza y de las hierbas para curar y para a hacer ver, otros bienes, porque es esa conexión celta, volvemos, y esa conexión muy de lo femenino con la madre tierra, ¿cierto? es con el empoderamiento. Fíjate que tú has hablado de una cosa que en África las mujeres cuando tenían sus hijos y les quitaban la matriz o la sangre de la menstruación la enterraban en la tierra, porque es un elemento para volver a renacer. Pero partamos de la primera pregunta tuya, Sí, entre el bien sí, y sí el que nos mal. vamos yendo en meandros. Entre el bien y el mal. El bien y el mal es una concepción personal, porque no existe dentro de la realidad, no existe bien o malo, lo que existe es un criterio de qué es bueno para mí y qué es malo para mí. Lo que para una sociedad es bueno, para otra sociedad puede ser terrible, ¿sí? Entonces, Correcto. el bien y el mal es un concepto cultural acorde a unas creencias sociales, ¿sí? Lo que ¿Y pasa es cómo? que en el universo todo necesita equilibrio. El blanco no puede existir sin el negro, porque son polaridades. Entonces yo no puedo vivir solo en lo blanco si desconozco lo negro y no puedo vivir solo en lo negro si desconozco lo blanco. Justamente, ¿cómo hacer para generar esa diferenciación? Porque a uno se le va. Yo creo que mi mundo es este chiquito, y digo chiquito porque todos tenemos este mundo individual interior que está formado por mi entorno, mi cultura, mi país, la educación que se me dio. Y yo creo que esto es lo correcto. Pero, y A ver, te voy a contestar con una metáfora que utilizan los cabalistas. El cabalista no utiliza ni excesivo blanco ni excesivo negro. Se para en el punto medio que es el gris. Entonces, cuando quiere ser neutral a cualquier situación, se viste de gris, utiliza los tonos grises para no manejar extremo. Inclusive, dentro de la cábala hay rituales que cuando tú necesitas ir a un banco a hacer una operación y pasar desapercibido, tu vestimenta debe ser gris. ¿cómo Para... es eso? Exactamente. Decía mi maestra, que hoy en día está por cumplir 100 años, que cuando tú necesitabas hacer la protección, ir a un ritual en un banco, hablando de rituales, Hablando de rituales. hacías mentalmente el sello de Salomón, que es un sello de protección, y te visualizabas de color gris y te vestías de color gris. Eso te permite ir desapercibido a hacer lo que tienes que hacer y no resaltar. Entonces, normalmente el cabalista, y si te das cuenta, se viste de gris. Sí. Sí, Y eso es magia también, profe, eso es magia cabalística. sí.
de cómo sería entonces un ritual para alguien que no es un cabalista, que lo pudiera conectar como con esa esencia del equilibrio, del no llegar a los extremos. Cada cultura tiene sus rituales, digamos, los judíos tienen el menorá y cada vela del menorá tiene una intención. El ritual del 21 de diciembre, que es bellísimo, yo llevo con mi esposa y los amigos haciéndolo hace más de 22 años, el ritual del 21, porque son rituales de abundancia, ¿sí? Claro, Entonces, siempre y cuando el ritual tenga una intención de conexión espiritual, porque es tu conexión con la divinidad, es tu conexión con la naturaleza. Si tú te devuelves al triángulo pitagórico, Pitágoras te hablaba de que hay estadios de conciencia y el hombre está por encima del mundo material, del mundo animal, del mundo vegetal y del mundo mineral. O sea, tiene dominio sobre esos mundos. Entonces, cuando tú utilizas piedras para rituales, estás usando la energía de esas piedras. Cuando tú estás usando plantas para sanación, estás usando la energía de los elementales que tienen que ver con esas plantas, el poder que potencializan. Eso es lo que llaman magia. Es naturaleza aplicada al crecimiento individual. Desde la ignorancia pueden llamarlo brujería o lo que sea. Si la intención es dominar a otros, sería brujería. exactamente, iba Magia para allá. negra. Se convierte en brujería cuando el fin ya no es crecimiento personal, sino por el contrario, evitar el crecimiento de otro, generar cambios en la voluntad, ¿no? Hacer precisamente que un tercero se equivoque o se cierre o que su energía se cruce, como solemos decir en Exacto, este mira, mundo. la imagen más sencilla para visualizarlo es el pentagrama invertido que utilizan los que hacen esos rituales de magia negra y Sí, brujería. señor. El pentagrama es una manifestación de la individualidad. El pentagrama cuando está en manera derecha, ¿sí? Que Ujú. muestra las 5 puntas, es el empoderamiento de la naturaleza. Los que usan magia negra y esto invierten el pentagrama y esa es una metáfora de cómo quiero dominar la naturaleza para mi uso personal. Esa es la, Claro, digamos que, y eso lo ves en la clave del diablo del diablo, a eso le nivel iba a decir. cabalístico, la tiene encima de la frente, encima de la cabeza, es el pentagrama invertido, ¿sí? Correcto, correcto. Eh, Profe, ya vamos cerrando este capítulo que era necesario, pero ¿qué recomendación podríamos dejar para quienes quieren honrar esa conexión con la naturaleza, honrar esa conexión con los antepasados? Porque ya nos dimos cuenta de que no son fiestas separadas. Halloween está muy pegado a las fiestas de Día de los Muertos, de reconocimientos de los ancestros, porque justamente venimos a entrar a ese momento de un año nuevo de recogimiento, de reflexión, en el que pedimos la guía de quienes nos precedieron para poder avanzar y comenzar en un nuevo año. Mira, bellísima esa pregunta. Pedimos la guía de los que nos precedieron. En otras palabras, es honrar su legado y su memoria, porque ni físicamente ni energéticamente están en ningún lado. O sea, tenemos con nosotros su memoria y lo que ellos representaron, pero como seres evolutivos, ellos ya tuvieron que haber reencarnado en otros seres para seguir creciendo. De hecho, aunque no es tema de esta conversación, cuando tú desencarnas, el- los registros duran un año en ser disueltos
Y eso es lo que la gente Mm. rememora, que dice, sentí a la persona, está conmigo. ¿Por qué? Porque esa energía todavía está ahí. Entonces los registros de la personalidad, el vehículo se desintegra, pero los registros quedan durante un año dando vueltas y eso es lo que la persona percibe. De hecho, en México, en los altares de muertos, no se le hace altar a un muerto de la familia, sino hasta que pasan 5 años después Exacto. del cambio de plano. Precisamente por lo mismo, porque los registros de personalidad se disuelven y necesitan entrar a la conciencia cósmica de la comprensión de la persona. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para honrar esa memoria? ¿Cómo honras tú la memoria de alguien que te ha aportado algo bueno? Entonces, entender que esa persona tuvo la finalidad de enseñar, que lo hizo desde su comprensión, que lo hizo desde como entendía la vida. Entonces, cuando tú juzgas un comportamiento de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, estás desconociendo que tú elegiste eso. Cuando tú lo aceptas, lo valoras y no lo cargas, sino lo transformas y dices, mira, eso formó parte de ti, abuelito, y era tu aprendizaje y gracias por mostrarme que ese no es mi camino. Listo, lo No honraste, juzgar, qué lindo, no juzgar, no eso me juzgar. parece fenomenal. De eso se trata, de ser cada vez mejor, sentir que cada vez tenemos un propósito y ser coherentes con lo que hemos elegido. El que está al lado de nosotros tiene su propio camino. Y como la linterna del ermitaño, nuestra labor es solo mostrarle la manera de llegar, no llegar por él. Es regalarle la posibilidad de que si tú tienes información, dársela a la gente. No convertirte en un ladrón del conocimiento, dar lo que tienes. Por eso estamos aquí. Así es. Bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este capítulo especial exótico de reflexiones astrológicas, pero teníamos que hacerlo. Teníamos que hacerlo porque es el momento y es la temporada. Así que, una vez más, profesor Carlos Cuentas, gracias de verdad de corazón por este momento, por este escenario, por todo este aprendizaje. Y bueno, ¿cuál es el mensaje de cierre? El mensaje de cierre es: acepta que eres un ser eterno viviendo experiencias humanas. Simplemente. Les habla Nuria Asensio, gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo de Reflexiones Astrológicas. Un abrazo para ti y para todos los que nos ven o nos escuchan. Feliz día.